¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alex Adalid, esto es Soy Motor Coches y este es el nuevo Renault Rafale, un coche francamente muy atractivo. Es un SUV con carrocería coupé, muy deportivo y que solo se vende con mecánicas híbridas. Este es un full hybrid de 200 caballos y hay un híbrido enchufable con tracción total y 300 caballos de potencia. Por imagen, por interior, por equipamiento, por tecnología, este coche se ubica por encima de las marcas generalistas, casi como un rival de coches de marcas como Cupra, como Mazda, como Lexus, como Volkswagen, incluso arañando algunas ventas a BMW, Audi o Mercedes. Así que en esta prueba vamos a comprobar si realmente el Renault Rafale tiene ese nivel para llegar al de los coches premium con unos precios que empiezan en los 40.000 euros y van hasta algo más de los 50.000 en un coche que en su versión híbrida enchufable además tiene las ayudas del plan MOVES de hasta 7.000 euros. Si quieres conocerlo todo, quédate aquí en Soy Motor. Este es el canal de Soy Motor Coches, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C. El Renault Rafale solo se ofrece con dos motores eco de alta tecnología. El primero es un híbrido convencional, motor 1.2 litros turbo de 3 cilindros con 131 caballos, unido a dos motores eléctricos de 34 y 67 caballos para una potencia total de 200 caballos. La parte eléctrica se alimenta de una batería de ion litio de 2 kWh que se carga y descarga con gran rapidez. El consumo homologado es así de 4,7 litros y un consumo en ciudad de solo 4,1 litros cada 100 kilómetros. Además puede avanzar hasta los 130 por hora en modo eléctrico y puede realizar, según Renault, hasta el 70% de los recorridos urbanos sin emisiones. La segunda versión es un híbrido enchufable, es un motor 1.2 litros pero con 150 caballos. También tiene un motor trasero eléctrico de 136 caballos, por tanto se convierte en un coche de tracción total con 300 caballos de potencia. La batería es ahora de 22 kWh y consigue 121 kilómetros de autonomía eléctrica. Tiene por tanto la etiqueta cero en España. Dos detalles muy importantes. El diseño es uno de los puntos fuertes de cualquier Renault hoy en día y en este coche no podía ser menos. Hubo algo de salseo porque Renault fichó a Gilles Vidal, el diseñador jefe de la marca archirrival de Peugeot, la marca completamente rival en Francia de Renault. Y lo que ha hecho Gilles Vidal es traerse algunas de las claves de diseño que tanto le gustan, como unos faros más estrechos, más largos y con formas como más de aristas, no tan redondeadas como las tenían los Renault hasta ahora. Esta parrilla con rombos que se mueve, digamos, de un lado a otro, no se mueven, pero sí que tienen un enfoque diferente según donde estén ubicados. Esto, por supuesto, no lo ha traído Peugeot, pero sí que esta parrilla muy protagonista con el logotipo central muy grande. O, por ejemplo, esta forma que no habíamos visto en Renault hasta ahora, más que los restylings de algunos coches como el Clio o el Captur, que tiene esta forma de medio rombo en la parte del paragolpes. Es decir, darle un toque muy importante al diseño en un coche que a mí me gusta, el capot plano con formas muy marcadas. Es un coche que denota potencia, que denota agresividad, que parece un deportivo, que es lo que realmente lo que busca el público cuando busca un SUV de tipo coupé como este. Después tenemos algunas de las cosas clásicas que vemos en este segmento, por ejemplo, las protecciones de carrocería. Aquí vienen en color negro piano y protegen cero, porque están prácticamente al nivel de la chapa. Estos retrovisores que no son exclusivos, a mí me gustaría un retrovisor un poquito diferente para este modelo tipo coupé. Un techo que aquí viene de cristal y que por tanto sería de color negro, aunque el pilar viene del color carrocería. Por supuesto no hay cromados por ninguna parte, han desaparecido de los coches hoy en día y más de los modelos deportivos como este. Una parte muy trabajada, aquí hay una línea de diseño que simula un ala porque este coche se llama Rafale o Rafale, porque había un avión francés de prácticamente carreras, de combate, que se llamaba Rafale y que tenía un motor Renault, y luego la parte trasera cae muy bien, cae de una forma muy limpia, de manera que da lugar a un coche francamente muy atractivo y en el que el diseño tiene un peso muy importante. Vamos a ver la trasera porque creo que merece que la veamos en detalle. La trasera de este coche me encanta, pero vamos a empezar aquí en el pilar central porque hay un logotipo que se llama For Control, que indica que este modelo tiene dirección al eje trasero, dirección en las ruedas traseras. Yo creo que es el coche más económico y más compacto con este tipo de dirección. El Renault Austral y el Renault Espace, que también tienen la misma plataforma y también lo equipan. Es un equipamiento reservado a los modelos de gama muy alta. Y aquí lo indica la carrocería. Me gusta mucho esta parte coupé porque si veis la ventana se queda en una parte como pequeña, pero
sigue habiendo carrocería hacia arriba, lo que permite tener una muy buena entrada a las plazas traseras con una puerta muy grande, algo que no tienen todos los subcoupé de este tipo. Además, tiene maneta, que a mí me gusta que no la escondan, cuando los niños van a abrir la puerta que puedan coger bien la entrada al coche, y un espacio bastante grande. Seguimos por aquí, unas líneas de tensión muy marcadas en este modelo, cuya carrocería ha cambiado con respecto a los modelos de los que deriva. Además, la carrocería tiene muchísimas piezas de aluminio, lo que termina aligerando bastante todo el conjunto del coche. Pero lo que más me gusta es cómo termina la trasera, elevada, con un cristal completamente enrasado con el resto de la carrocería, sin limpiar luneta para mantener toda esta superficie muy limpia en cuanto a imagen, un alerón en el que hay una pequeña lámina de aire que se puede colar entre el techo y el alerón, y sobre todo estas luces, estos pilotos diferentes a los que habíamos visto hasta ahora en Renault, oscuros completamente, con unas piezas en el interior muy atractivas y con un hilo muy fino de intermitencia que da la imagen sofisticada y tecnológica que tiene este coche, y que lo acerca tanto, como os decía al principio, a los modelos premium, o al menos ese es el parecer que nos ha quedado después de hacer muchos cientos de kilómetros con él. El nombre del coche viene escrito a mano, pone Rafale o Rafale, como lo queramos llamar según lo pronunciemos en inglés o en francés, y aquí un pequeño logotipo donde pone E-Tech Hybrid. Ahí me gustaría que este coche pusiera Hybrid, todo lo grande que pudiera ser, para que la gente lo identificara como híbrido, ya que todos los modelos de esta gama son full hybrid o híbridos enchufables. En la parte posterior vemos toda la parte inferior pintada casi todo en negro piano, un color muy utilizado por Renault en este coche. No es el que más me gusta, se ensucia con facilidad, pero tengo que reconocer que en combinación con este azul le da un aspecto muy llamativo. No os había hablado del maletero, y es algo que hacemos siempre que tenemos el coche así situado. Apertura eléctrica de la versión Sprint Alpine y también Atelier Alpine, que es el tope de gama. Creo que es un extra de unos 500 euros en el Tecno, que es el inicio de gama. Tenemos un maletero gigante, 532 litros, muy hondo, bastante profundo, muy ancho, me parece que está bastante bien. Si abatimos los asientos traseros, tenemos 1.600 litros de capacidad. Y os voy a contar varias cosas que me gustan y otras que no tanto. Por ejemplo, el piso no está a la altura de la boca de carga, vamos a tener que dejar las cosas dentro. Pero, por ejemplo, he ido a limpiar esta bandeja y mirad el grueso que tiene y el mullido que tiene, es enorme, y es porque así se contribuye a hacer que el coche sea mucho más silencioso. Aquí debajo tenemos la rueda de repuesto de tamaño pequeño, y este maletero no puede ser más grande o no puede tener un doble piso porque lleva el sistema de dirección al eje trasero. Así que tenemos un maletero bastante amplio, 530 litros, me parece muy buena capacidad, pero sobre todo muy aprovechable, con un muy buen acabado en cuanto a tapizados interiores, bandeja y todo el revestimiento que hace que no veamos cuál es el color de la carrocería. Un detalle claramente premium que sitúa este coche muy por encima de lo que esperamos de un Renault. Así que nos vamos a ver el interior. Y si un coche puede ser bonito por fuera y dar ese tono premium, lo tiene que confirmar con un interior a la altura, y en este caso el Renault Rafale lo está. Vamos a empezar con este cuadro de mandos, y os tengo que decir que si otras marcas están adaptando el mundo digital a lo que antes existía, es decir, poniendo una pantalla digital donde antes tenían el cuadro de mandos de relojes, Renault cogió el toro por los cuernos e hizo un cuadro completamente nuevo para su nueva generación de modelos. Una pantalla delante del conductor realmente atractiva, diseñada sin relojes, pensada para este mundo digital en el que nos movemos, y por tanto con muy buena información, con la velocidad muy grande y con toda la información muy bien expuesta al conductor. Así que un 10 sin duda a Renault por esta pantalla que tenemos delante del conductor, y otro 10 por esta, que en lugar de seguir la tendencia de pantallas horizontales la hace vertical. Tenemos Google Auto, que para mí es lo mejor que tiene ahora mismo la industria del automóvil disponible, y Renault lo hace muy bien
en ubicarlo en su coche. Tenemos acceso a todas las aplicaciones que queramos, a los podcasts, etcétera, con total facilidad, sin necesidad de conectar nuestro móvil. Si además lo conectamos, podemos comunicarnos todavía mejor. Además, mantiene teclas físicas de muy buena calidad, metalizadas, muy bonitas para los sistemas principales de climatización, sobre todo también para el warning o para el cierre del coche. Y luego tenemos unas teclas digitales muy accesibles en la parte inferior de la pantalla, con asientos con función masaje, volante calefactable, todo lo que podemos encontrar en un coche como este. No todo va a ser bueno, aunque tenemos muchas cosas positivas, pero por ejemplo, la palanca del cambio viene aquí y se ha mantenido la de los limpiaparabrisas. Y también tenemos aquí la del audio, la del equipo de sonido, muy habitual en Renault, pero tampoco sería la ubicación más adecuada. Los mandos del volante muy claros, muy fáciles de usar, estos todos para la velocidad, estos todos para todo lo que tenemos en esta parte del coche, es decir, pantallas, micrófono, teléfono, etcétera. Y aquí un botón para elegir los modos de conducción entre 5 de ellos. Yo hubiera preferido aquí el botón de arranque y los modos de conducción en otra ubicación del coche. Más detalles que lo asemejan a un Premium. Equipo de sonido Harman Kardon, iluminación, las puertas con muchos colores y un techo, atentos, que se llama Solar Bay, en el que podemos oscurecerlo solo con pulsar un botón. No hace falta tener cortinilla para dar más luminosidad o más oscurecimiento al interior de este coche. Tiene todos los detalles, tiene agarradera incluso en la parte del conductor, que la hemos perdido en muchos coches, y tiene hasta un portagafas, que lo estamos perdiendo en muchísimos coches. Incluso este portagafas, si lo mantenemos en esa posición intermedia, nos permite ver lo que hacen los pasajeros de la parte trasera. Y lo único aeronáutico que acompaña este coche, que tiene nombre de avión, es esto de aquí. Me gusta mucho porque podemos aquí recargar el móvil, mover esta superficie para acceder a un gran hueco aquí debajo, moverla atrás para tener aquí 2 posabotes y 2 tomas USB-C, ponerla aquí para cuando tocamos la pantalla poder tener mayor facilidad de uso al tenerlo siempre la muñeca fija en un sitio, y luego tenemos unos huecos aquí, además está refrigerado, donde podemos tener unas cuantas cosas más cuando vamos de viaje. Lo culminamos con unas tomas de aire muy bien ubicadas, una central en esta parte, otra en este lado y 2 horizontales en la parte del pasajero. Y me parece que es un coche súper completo, lleno de virtudes en este interior, en este puesto de mando, pero es un coche familiar. Vamos a conocer las plazas traseras. Bueno, pues como veis hay muchísimo espacio longitudinal, no tanto a lo ancho, aunque esta parte central es completamente plana y va a permitir que un tercer pasajero se siente perfectamente cómodo, aunque tenga un pequeño túnel de transmisión, una zona un poco más elevada que ha puesto Renault en la plataforma de este coche. Así que, wow, me gusta porque tenemos mucho espacio, me gusta porque tenemos esta agarradera que os digo que se está perdiendo en muchos coches, tenemos percha. Aquí no tenemos percha, pero me da tiempo para deciros que tiene regulación a la altura del cinturón, que también se está perdiendo. Y aunque tengamos techo solar, tenemos iluminación en las 2 plazas traseras. Tenemos salidas de aire, tenemos 2 tomas USB, redecillas para dejar aquí cosas sin luego olvidarnos de ellas, porque las vamos a ver de una manera muy fácil, y un rebaje en el asiento delantero para que hubiera más sitio para las rodillas. Y si no hay mucho sitio, esta parte es blanda, no es dura como en otros coches y que golpea las rodillas. Si aquí golpeamos, al entrar o salir del coche va a ser de una manera muy cómoda. No tenemos cortinillas, tampoco hacen falta en un modelo tipo coupé que tiene muy poca ventanilla en cuanto a dimensiones. Y atentos porque Renault siempre se guarda, como muchas veces en Apple, una cosa más, one more thing. Mirad esto, porque esto podemos ir completamente cómodos, con mucho más espacio. Sobre todo esto os va a gustar si tenéis niños pequeños, porque tiene aquí un espacio para dejar, por ejemplo, un teléfono o una tablet, 2 tomas USB extras y este posabotes que se gira y que permite poner aquí un teléfono o una tablet para poder viajar mirando las pantallas que es tan habitual hoy en día en los niños y que nos permite, pues bueno, hacerlo de una forma más cómoda en los niños y también en los mayores, no para estar mucho rato con ellas en la mano, que puede ser en un viaje largo pues más pesado. Este elemento es bastante caro de fabricar y Renault lo incorpora de serie en este modelo. En fin, mucho espacio, mucho confort y muy buena visibilidad. Así que
no diré que un 10 porque falta un poquito de anchura, pero prácticamente un sobresaliente para las plazas traseras de este coche. Cosas que os tengo que contar de este coche. Los frenos van mucho mejor que, por ejemplo, en los primeros Renault Austral. Cuando el coche frena por sí mismo, por ejemplo, cuando tenemos el control de velocidad conectado, sigues notando como el pedal de freno te presiona el pie, te tira el pie un poquito hacia arriba o hacia abajo, pero lo hace mucho menos que antes, y es porque Renault ha mejorado bastante el software que realiza este frenado automatizado. Otra cosa que me gusta mucho de este coche es la suspensión, porque tiene un equilibrio muy bueno entre el confort que necesita un coche familiar como este y el dinamismo que tiene que tener un coche que también tiene ese puntito dinámico que tiene un SUV con carrocería coupé, esa facilidad de cambiar de dirección. Pues aquí no hace falta una suspensión muy dura porque esa parte de la agilidad nos la va a dar la dirección. La dirección a las 4 ruedas es protagonista porque por debajo de 50 por hora gira en el lado contrario de las ruedas delanteras hasta en 0,4 grados, 0,5 grados. Lo que consigue es un radio de giro muy pequeño y una agilidad urbana muy notable. Y luego se queda fija entre 50 y 110 por hora y después gira un grado en la misma dirección que las ruedas delanteras, lo que hace que los cambios de carril sean muy ágiles cuando vamos en autopista, por ejemplo, cuando afrontamos una zona de curvas o cuando afrontamos una carretera que tiene ciertas curvas en autovía. Con este coche notamos una precisión muy importante. Este coche tiene retención, tiene unas levas de retención pese a que no es eléctrico y me encanta. Hay coches eléctricos que no tienen levas de retención y este que es híbrido sí las tiene. Tiene hasta 5 niveles de retención y eso nos permite, aunque no todos los usuarios lo van a utilizar, pues poder jugar con esa retención urbana, de manera que incluso ahora que llevamos la máxima, el coche no cabecea mucho, no hace ese movimiento one pedal que tienen algunos coches, pero sí permite, por ejemplo, que en algunos semáforos, etcétera, en lugar de frenar, pues juguemos con esa retención para que el coche coja más energía. Me gusta mucho que tenga esas levas de retención. ¿Cómo va este coche? Porque un fabricante puede hacer un coche estupendo de diseño, de interiores y de todo lo demás, pero a nosotros lo que nos gusta es conducir y es lo que más ponemos el foco cuando hacemos una prueba de un coche como este. Y aquí os tengo que decir que tengo muchas y muy buenas noticias. Lo primero, para mí, este es el coche híbrido que más a gusto he conducido de todos los que he llevado siempre. En los híbridos siempre he encontrado que a veces acelerabas y el coche no tiraba todo lo que tenía que tirar, que hacía mucho ruido la mecánica, que no tenían una agilidad al volante, y aquí me he encontrado con un híbrido que me reconecta con la conducción, que hace que tener una mecánica ecológica no sea tener un coche que no sea divertido al volante. Y eso para mí es lo más importante de este Renault Rafale. Segundo tema que a mí me ha gustado mucho, el consumo. Tiene un consumo realmente bajo y sin que el conductor tenga que trabajar para ello. Si trabajamos, tenemos un menor consumo todavía. Podemos tener las levas para regular la retención y tenemos muchos detalles más que nos van a permitir incluso afinar ese consumo bajo. Compramos un híbrido precisamente, por supuesto, para reducir emisiones, por supuesto para la etiqueta eco, pero sobre todo para reducir los consumos y el coste de uso. Y este coche lo consigue y es una ventaja que vamos a tener siempre que utilicemos el coche. Otro detalle que me gusta es el confort. Y esto en un coche familiar es importante porque podemos tener la agilidad de un deportivo, entendiendo como deportivo un SUV tipo coupé, pero también el confort de un coche familiar. Este coche es muy amplio en las plazas traseras y tiene mucho maletero y es un muy buen coche familiar, pero ni un coche familiar termina de serlo si no es suficientemente cómodo, y este coche lo es. Por supuesto, también hay cosas en la conducción que, aunque no me desagradan, tampoco me acaban. A mí el tener un motor de 3 cilindros en lugar de uno de 4, aquí hemos ganado en potencia, 130 caballos, pero también en complejidad mecánica. Hay un turbo, hay diferentes elementos extra que no tiene la mecánica convencional. ¿Me gustaría este rendimiento con un motor de 4 cilindros atmosférico? Sí. ¿Es un 3 cilindros turbo? Bueno, pues es lo que tenemos. Funciona muy bien. También me gustaría unas prestaciones un poquito mejores. El coche tiene potencia de sobra. Tiene 180 por hora de velocidad máxima limitada, pero la aceleración de 0 a 100 podría ser un poco más contundente y cuando recuperamos velocidad, el coche hace una cosa un poco rara. Cuando pisamos a fondo no sale disparado, sino que
quita una marcha y después sale con bastante potencia. Pero hay una reducción de marcha que no esperábamos ahí y que siempre aparece cuando pedimos buenas prestaciones. Un segundo de espera que hay que tenerlo en cuenta cuando aceleramos, porque tenemos ahí un poquito de, digamos, de tiempo de respuesta hasta que las prestaciones del coche se muestran en todo su esplendor. En curvas va estupendamente por la dirección trasera y me parece que es un coche que hay que comprar con esa dirección en el eje trasero porque lo mejora todo. Llegamos al tema de los competidores, y es que el Rafale debería competir con coches de Ford, de Opel o de Volkswagen, pero ninguna marca tiene en esta clase un SUV tipo coupé, así que sus rivales empiezan a ser modelos casi premium, como por ejemplo el Cupra Formentor, el BMW X2 o el Audi Q3 Sportback. Podemos añadir también el Alfa Romeo Tonale, el Honda ZR-V, que por lo menos es híbrido, y también el Lexus NX, que también comparte esa tecnología híbrida que tienen el Renault y el Honda. Entre todos ellos están entre 40 y 50.000 euros. Habría que elegir cuál sería el más adecuado para nuestros gustos y presupuestos. En cuanto al Rafale, tiene una versión de inicio de gama llamada Tecno. Cuesta algo menos de 42.000 euros y viene bien equipada, pero habría que añadir el portón trasero eléctrico por unos 500 euros y también, según mi gusto, la dirección trasera por unos 1.500 euros. Esto nos acerca mucho al precio del Sprit Alpine que hemos probado, que ronda los 45.000 euros. A partir de ahí, el híbrido enchufable, también con acabado Sprit Alpine, cuesta unos 50.000 y es una diferencia razonable, pero que podemos compensar con las ayudas del plan MOVES. Si queremos seguir aumentando en la gama, el híbrido enchufable tiene una versión tope de gama llamada Atelier Alpine, que tiene lo mejor de toda la marca concentrado en un solo coche. Os tengo que decir que a mí el coche me ha gustado mucho. Lo que más me ha gustado es el motor. Me parece que tiene una mecánica híbrida muy competitiva en un coche que tiene 200 caballos de potencia, donde te sientes siempre cómodo, el coche se siente vivo, se siente ágil, se siente un coche que gusta conducir. Después me gusta mucho el interior, una tecnología sofisticada, fácil de usar, que podemos utilizar tanto en el día a día como en largos viajes, con Google Automotive, que permite acceder a los mapas, a los podcasts, a las llamadas de una manera muy sencilla. Después me gusta mucho la dirección en el eje trasero, me parece que la tendrían que tener todos los coches. Yo no aparco en una zona muy complicada, pero desde luego que en las ciudades con plazas de parking pequeñas yo creo que cada vez es más necesario ese sistema de dirección trasera, sobre todo en coches tan largos con tanta distancia entre ejes como este. Y defectos también tiene algunos, no tiene unas enormes prestaciones y no es un coche de tanta representación como otras marcas, pero en general me parece un producto muy competitivo y muy recomendable. Así que esas son mis opiniones, me gustaría saber también las tuyas. Ya lo sabes, suscríbete aquí al canal de Soy Motor, síguenos y os leemos en comentarios. Hasta el próximo vídeo aquí en Soy Motor. Adiós.